Mientras el pueblo cubano está en un camino sin salida, el régimen minimiza el éxodo sin precedentes que sufre el país. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Son bien conocidas las diferencias que existen entre los regímenes democráticos y los de corte autoritario y vocación totalitaria. En los primeros, cada cierto número de años, el pueblo es llamado a decidir en comicios libres y puede, en efecto, escoger entre diferentes políticas y equipos para administrar la cosa pública. En los segundos, sucede lo contrario, y el régimen imperante se eterniza en el tiempo sin que importen las farsas electorales que de tiempo en tiempo pueden organizarse con fines cosméticos. Esas divergencias son tan evidentes que son reconocidas hasta por los socios y compinches de los autoritarios y totalitarios. Por ejemplo, la procastrista emisora venezolana Telesur, acostumbrada a cubrir los comicios en toda América Latina, cada vez que hay una elección en un país hermano, crea un programa que lleva nombre, digamos, Paraguay Decide. En nuestra patria no. Cuando hay comicios aquí, el programa se denomina Cuba Vota, una forma siquiera vergonzante de reconocer que en esta gran Antilla el pueblo, al sufragar, no decide absolutamente nada. Tras cada votación libre y en dependencia de sus resultados, ante el nuevo equipo gobernante, en su caso, se abren las más variadas posibilidades. El nuevo partido llegado al poder, gracias a los votos de los ciudadanos, puede, por ejemplo, en vigor una nueva política y también contrastarla con la práctica de los gobiernos a los que han precedido. Bajo el autoritarismo se supone que esto no sucede así. Tras una farsa electorera, solo cambian, a lo sumo, los nombres de algunos diputados. El régimen en sí se mantiene intacto. Ante esa realidad, cabría suponer que quienes permanecen adheridos a las posiciones de mando y disfrute no pretendan presentarse como una especie de improbable relevo del gobierno precedente. No cabe tal interpretación cuando, en definitiva, se trata solo de más de lo mismo. En ocasiones parece no atenerse a ese criterio el jefe de la dictadura en Cuba, Miguel Díaz-Canel, y más adelante se explica por qué. Pese a haber sido propuesto por un compatriota y votado solo por 605 más, él exhibe gustoso el flamante título de presidente de la República, aunque también es el primer secretario del único partido. Él reconoce no ser el mandamás de turno. Con ese fin se ha creado, para el heredero de la dinastía castrista, el título de líder de la revolución, y el jefe del Estado le ha conseguido la precedencia ante su propia persona. A pesar de proclamar, venga o no al caso, que él y los suyos son continuidad, Díaz-Canel a veces actúa de un modo en el que se aparta de ese principio general. Lo hace de manera vergonzante, pero su actuación en los hechos se traduce en la pretensión de instilar un modo subliminal en las mentes de los súbditos, una idea peregrina y falsa, que, al menos en cierto sentido, su gobierno representa algo nuevo en comparación con los de las 6 décadas precedentes. Es esto lo que acude a mi mente cada vez que veo una ofensiva propagandística de los comunistas con motivo de la visita preparada de turno que el señor Díaz-Canel realiza a alguna de las villas misela, aunque aquí conviene aclarar que los cultores de la neolengua castrista, a los que nadie les puede discutir, el número uno en esto de crear eufemismo para endulzar la triste realidad de Cuba, han ideado un término apropiado con ese fin: barrios de transformación. El más reciente episodio de ese tipo lo observamos el pasado viernes en una localidad del municipio capitalino de Guanabacoa. Contra todo lo que cabría pronosticar en un país unitario como el nuestro, el miserable reparto ostenta un nombre sorprendente que parece más mexicano que autóctono: La Federal. La prensa oficialista no escatima elogios a las pequeñas reformas hechas en los barrios insalubres. Grama, órgano oficial del único partido legal, abunda en lo comentado por una joven madre de 4 hijos. Estoy muy contenta y agradecida por lo que ha hecho la revolución por mí, y aclara: mi casa era de madera y el techo se mojaba por muchos lugares. El órgano propagandístico se hace eco del dicho de los vecinos: justo en el lugar donde antes solo había hierro tirado y fango en el camino para salir a la calzada.
Hoy funciona una bodega, un punto de venta de productos del agro, una panera, un parque infantil, un terreno deportivo y un punto de telefonía pública. Aquí conviene aclarar que nada se tiene en contra de la erección de obras como la recién mencionada. Alegra que algunos ciudadanos que pertenecen de pleno derecho al grupo de los más desdichados de Cuba, lo cual es mucho decir, mejoren siquiera en algo las lamentables condiciones en las que malviven. Lo que indigna es que el régimen comunista pretenda sentar una diferencia con lo que él mismo hizo durante más de medio siglo. Volviendo al ejemplo de los cambios de gobiernos alcanzados por medios democráticos a los que me refería al inicio del video, es como si Díaz-Canel, olvidándose de la continuidad, dijese: mi gobierno ha puesto fin a injusticias heredadas de los que lo precedieron. Por supuesto que no lo dicen en tan pocas palabras, sería el colmo, pero es lo que se colige de la ofensiva propagandística desatada con motivo de la visita a la Federal, porque las preguntas que se imponen son: ¿y dónde corresponde situar la responsabilidad por la madre a la que le llovía encima, o por el hierro tirado y el fango en el camino? No, señor Díaz-Canel, si usted, como bien dice, usted y los suyos son continuidad, entonces lo único coherente y decente es que su propaganda reconozca que el único responsable de haber mantenido en la mayor de las miserias a los que hoy llaman barrios en transformación es el mismo régimen que, por desgracia de Cuba, y durante ya 63 años, el mismo del cual ustedes, muy orondos, se proclaman continuos. Mientras tanto, el régimen minimiza el éxodo sin precedentes que sufre Cuba. Es normal y culpa de Estados Unidos. El ex embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, negó que el gran éxodo actual de los cubanos sea responsabilidad del régimen. Presentó el fenómeno como algo normal que ha pasado siempre en la historia y volvió a acusar, como siempre, a Estados Unidos de utilizar el tema como un arma política de desestabilización interna. Cabañas inauguró el día lunes una nueva serie audiovisual del portal oficial Cuba Debate TV, denominada ¿Por qué emigran los cubanos?. Para el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, las cifras del actual éxodo, unos 180.000 migrantes, encajan con el número de visas de Estados Unidos que no se han dado a La Habana, 20.000 anuales. Según el ex diplomático cubano, es muy difícil sostener la tesis de que los emigrantes cubanos huyen de algún estado de las cosas en Cuba, porque cuando ya tienen legalizada la estancia en el país de destino, lo primero que hacen es volver y visitar. El que emigra en la Cuba de hoy, lo hagamos por razones económicas o políticas, lo cierto es que, cuando llegan al destino, hacen vida de inmigrantes económicos, no se mezclan con ningún plan de agresión a Cuba, no militan en ningún partido político, ni redactan una plataforma política para construir otro tipo de sociedad en Cuba, esgrimó el funcionario. En palabras de Cabañas, los migrantes cubanos se acogen a los mismos patrones de cualquier migrante económico, se dedican a luchar, como dicen los cubanos, a buscarse un salario, a tratar de instalarse, y una inmensa mayoría de casos mantienen un vínculo familiar y eventualmente regresan a Cuba, aunque sea de visita. El gobierno cubano suele negar que la falta de libertades políticas y económicas empuje a los ciudadanos de la isla a escapar por cualquier vía del territorio nacional. Tampoco explica que los emigrados prácticamente salvan a sus allegados en la isla, que padecen una severa escasez de productos básicos y medicamentos de todo tipo. El envío de remesas desde el exterior es una de las principales fuentes de ingresos del régimen. Pese a la larga práctica de represión y separación de familias por parte del régimen, aplicada hoy despiadadamente a opositores y profesionales que abandonan misiones en el exterior, el exdirector de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior acusó a Washington de promover el drama de la separación de las familias y a medios de comunicación extranjero de desdibujar qué cosa es la inmigración cubana. El actual éxodo cubano ha superado las cifras de episodios anteriores, como el de Mariel en 1980 o la crisis de los balseros en 1994. En los últimos 10 meses, solo a Estados Unidos han llegado 178.000 cubanos, un promedio de casi 600 al día.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.